El niño en puntas de pie intentando tocar los pies del padre, arriba del pedestal. La implacable sombra del monumento. Cómo ser uno mismo. No hubo una decisión de hacer la película de comienzo como suelen empezar las películas, ¿no? Que, digamos, uno tiene una idea, escribe un guión, empieza a pensar o empieza a investigar y demás. Este caso fue lo que yo llamo como son películas del devenir, ¿no? Porque, digamos, uno va encontrando la película en los materiales que va rodando, ¿no? Y digamos, la cronología de cómo fue apareciendo esta película fue como un proceso de 10 años, digamos. O sea, lo primero que sucedió fue que en el 2002, con la crisis en Argentina y demás, yo me fui a trabajar a Estados Unidos y la casa familiar estaba en venta. Entonces, como me iba a vivir afuera y no sabía cuándo iba a volver, pensé que no iba a volver a ver la casa, entonces necesité hacer como un registro de ese espacio, ¿no? Como un ejercicio de memoria, digamos, de tener registrado el espacio, sin ninguna intención de nada, o sea, no sabía bien para qué iba a usar eso, pero sí necesité registrarlo. Luego pasaron 4 años y en 2005 volví a Buenos Aires, la casa no se había vendido todavía y en la bordilla, en el altillo de la casa, encontré una caja con 50 rollos de Super 8 y empecé a ver ese material y ahí empecé a pensar que podía hacer algo con esos materiales, ¿no? Y los próximos 2 años me dediqué a revisar todo ese material en Super 8, incluso a trabajar con una moviola de Super 8, ¿no? A la vieja usanza, cortando y pegando y seleccionando material porque era muy caro para mí digitalizar todo eso, ¿no? Entonces hice toda una tarea muy artesanal y muy analógica, ¿no? Entonces ahora me gusta pensar que la película habla sobre el cine y está hecha con cine, digamos, ¿no? Por más que los formatos ahora son todos digitales y digamos, se postprodujo en digital, pero de alguna manera tiene el espíritu del fílmico, ¿no? del material fotoquímico. Y en el 2008 se vendió la casa y los nuevos dueños decidieron demolerla porque lo que les interesaba en realidad era el terreno y no la casa. Entonces ahí, durante los 2 meses que duró la demolición, me dediqué a ir 1 vez o 2 por semana a rodar esa demolición, lo cual por supuesto era una situación durísima, pero bueno, uno se enfrasca en estas aventuras y bueno, hay que continuar. Y ahí sí, ya con la demolición dije, bueno, vale, acá puede haber una película, digamos, ¿no? Pero desde el 2008 hasta marzo del 2015, que terminé la película, pasé por una etapa muy larga de mucha prueba de error, de mucho hacer versiones de la película y lo que fue pasando es que el material te va indicando por dónde ir, digamos. De alguna manera la película está detrás de ese material y hay que escuchar ese material y lo que sucedió fue básicamente que lo que yo creía que era un ejercicio de memoria, y por eso también, digamos, la película empieza con esa suerte de prólogo en donde cuento esto lo de Simónides, ¿no? Como este sistema mnemotécnico, en donde, digamos, presento el planteo conceptual de la película en esa suerte de prólogo, ¿no? Digo, vale, digamos, la película se va a tratar de
demoler este espacio arquitectónico que esconde una memoria, y esa memoria está narrada con fragmentos de Super 8 que cuentan la vida familiar y además cuenta la construcción de la casa, ¿no? Entonces también me interesaba esa tensión entre la construcción en Super 8 y la deconstrucción en video, ¿no? Digamos, un juego temporal en donde también cuestiona el tiempo y la memoria, ¿no? Porque como habrán visto hay momentos en donde lo que se ve en Super 8 y lo que se ve en video es prácticamente la misma imagen, ¿no? Digamos, en procesos contrarios, ¿no? Pero lo que realmente pasó es que a medida que iba avanzando la película la película me iba pidiendo algo más profundo, digamos, un compromiso mayor, algo mucho más de adentro, ¿no? Y las no sé cuántas versiones que tuvo esta película, en algún momento también la pude mostrar a algunos colegas aliados digamos, que pudieron dar su opinión, y faltaba algo, no estaba la película, no estaba, ¿no? Quedaba en un lugar. De hecho, la película, o sea, mi voz en off fue lo último que apareció. O sea, apareció hace 2 años, digamos. Durante muchos años la película era una película más sensorial, más abstracta, más genérica, más alegórica tal vez. Y justamente el problema era que al no contextualizarla, no bajarla a lo concreto de, vale, está la historia, esta es mi historia, esta es la historia de este señor productor en Argentina en los 70 y demás, no tenía, digamos, la fuerza narrativa que luego obtuvo al contextualizarla, ¿no? Digamos, pasa esta cosa extraña en donde cuanto más puntual se vuelve más universal el relato, ¿no? Y eso es una operación que a mí siempre me llama mucho la atención, ¿no? Porque pareciera que es al revés y sin embargo es todo lo contrario. Lo que pasa es que me da mucho pudor, digamos, en realidad en el fondo lo que pasaba era que la película me pedía sacar las tripas y ser brutalmente honesto y digamos, si me iba a meter en esta zona, bueno, meterse a fondo, y fue un proceso para mí interno de animarme, me da mucho pudor que ponerme delante, digamos, ¿no? A través de la voz, pero fue lo inevitable, ¿no? Y me parece interesante en el proceso de búsqueda de la película, de una obra en general, llegar a ese extremo donde no, digamos, los elementos que quedan en esa gran recorte que es definir una obra, que sean estrictamente necesarios, digamos, ¿no? O sea, que limpiar. A mí me gusta mucho esa frase de Miguel Ángel, ¿no? Esto que decía que la escultura ya está dentro de la piedra, ¿no? Hay que quitar lo que sobra, ¿no? Y en ese quitar lo que sobra hay que pegarle con el cincel y ser brutal, ¿no? Digamos, animarse a dejar mucho material afuera. Podría haber, de este material podrían haber surgido 1000 otras películas y tal vez mucho mejores, pero tras, no sé, tantos años de trabajo y de búsqueda y de error y de prueba y error, bueno, digamos, finalmente decidí que fuera esta, digamos, ¿no? Sí, a ver, la cuestión del cine es justamente la parte de la sombra, con lo cual yo siempre me quise alejar, y de hecho en todos estos 10 años de proceso, la película en algún momento arrancó como una suerte de documental, o sea, estaba más cerca de un documental sobre Aries, sobre mi padre y sobre cine y demás. Lo que pasa es que justamente esa era la sombra, digamos, ¿no? Entonces me fui al extremo opuesto y luego volví incluyendo aquello que era absolutamente necesario. De alguna manera yo lo que hago es usar las películas que produjo mi padre para resignificarlas y llevarlas hacia mi relato, ¿no? Digamos, cuando muestro, no sé, Momentos de Plata Dulce, que es esa película con Federico Lupi, que bueno, que tiene que ver con un momento del país y lo que se llamó la época de la Plata Dulce, en los 80, una especie de momento de auge por una especulación financiera, bueno, bla, bla, bla. De alguna manera, cuando Lupi muestra su casa y demás, de alguna manera un juego en relación a
mi padre, en tanto, un señor que de la nada se construyó y se hizo y montó este gran caserón digamos, esa casa más que un hogar tuvo más que ver con un símbolo de su auge como productor y su poder, digamos, económico, etc., ¿no? Por eso, digamos, esta operación un tanto freudiana, digamos, mato al padre derribando la casa, porque uso la casa como la alegoría, por eso hablo del monumento, digamos, ¿no? O sea, y poco la vivencia fue esa, ¿no? Esa casa para mí siempre tuvo ese sentido, más que el sentido de un hogar, y eso también me sacó el problema de la nostalgia, digamos, ¿no? Que es algo que a mí no me interesa nada, digamos, no es una casa bonita, cuántas cosas bonitas, maravillosas pasaron esa casa y qué pena que se demuele, porque todo eso no, que además no pasó, digamos, me lo evito y me voy hacia ese otro lugar que es otra operación narrativa donde la casa es la alegoría de un auge, digamos, la imagen interna del niño Javier, ¿no? Digamos, también eso, digamos, la imagen del niño que ve a su padre como este tipo inalcanzable, enorme. Entonces, demoler esa casa es demoler esa imagen y es digamos, matar al padre, como diría Freud, ¿no? Mira, el sonido, a ver, si bien yo vengo de la pintura y es como mi formación o primera, digamos, y tengo cabeza de pintor, ¿no? Digamos, a mí el sonido me importa mucho, me interesa muchísimo. Yo creo que el sonido es una herramienta narrativa potentísima y comulgo con eso que decía Bresson sobre el sonido, que tiene un poder evocador mucho más potente que la imagen, de hecho, ¿no? En un momento donde estamos tan alienados con tanta imagen, ¿no? Que vemos a diario, creo que el sonido es un mundo todavía por descubrir y por explotar, y a mí me interesa mucho el sonido. Entonces, para esta película convoqué a Zipse, que es un músico y un performer argentino que justamente no tiene nada que ver con el cine, pero lo convoqué por su espíritu experimental y porque también él construye sus propios instrumentos y trabaja mucho sampleando sonidos y trabajando con bases rítmicas, y siempre pensé que esta película tenía que tener como una impronta rítmica muy fuerte, ¿no? Especialmente por los sonidos de la demolición, ¿no? Entonces, digamos, un poco el encargo fue que trabajara sobre los sonidos de la demolición, que con eso construyera paisajes, texturas sonoras que más que acompañar, digamos, me quise me quise mover de la cuestión de la música incidental, ¿no? Que para mí, a mí ya me molesta mucho como lo conductivo de la música, ¿no? La música incidental en donde, ¿no? La pareja está por besarse y suenan las violines. O sea, en el cine de los 40 me encanta y lo disfruto enormemente, pero digo, ya en la contemporaneidad me molesta un poco que me digan qué tengo que sentir, ¿no? Entonces, me interesa más un sonido que cuestiona la imagen, se pelea, contradice la imagen o acompaña también, pero acompaña desde otro lugar, de vuelta, creando como un tercer sentido, ¿no? Que cada uno pueda interpretar o pueda dejarse llevar.